nación es parte de nuestra memoria, es parte de nuestra memoria, ¿no? Entonces, si estás de acuerdo, Pablo, te lanzo a ti la palabra para que tú digas lo que opinas de todo esto y después invito a todos, cada uno de ustedes, Alejandro, Javier, Marina, Salvatore, Tea, los invito a tomar la palabra también, porque esta no es una clase, ¿no? Es una charla entre todos, un diálogo. Así debería de ser la construcción, ¿no? Del conocimiento entre todos y todas. Entonces, le damos la palabra a Pablo, porque es el experto, y después nos sumamos todos, levantamos la manita amarilla de los Simpson que tenemos ahí en algún lado y tomamos la palabra libremente. Adelante, Pablo. Gracias, profesor. Bueno, ahorita inmediatamente hubo varios temas que tocó Paolo que me sonaron y como que quisiera ahondar un poquito justamente en esta relación de lo que pueden ser los derechos humanos, la gastronomía y todos estos conceptos que hemos nombrado ahorita. Eh, Me parece curioso el ejemplo del jitomate porque es algo que yo mismo he pensado en el término de que pensamos a la cocina italiana a partir del siglo XVI en la memoria colectiva mundial, porque no tenemos una concepción de la cocina italiana sin el jitomate, ¿no? Que es como la base de la cocina italiana. Pero eso cambia cuando, cuando, cuando lo traduces a Italia, porque en Italia sí existe estos platillos sin jitomate o predecedores a los años, al siglo XVI, ¿no? Entonces, sí hay una tradición antes del jitomate. Y justamente el punto de que la contaminación o la colonización o varias cosas que podríamos tener connotaciones negativas han aportado de forma a través del conocimiento del nuevo mundo surgió esta sinergia y esta pues intercambio cultural entre nosotros y no solo cultural sino también de insumos. eh, También quería ahondar un poquito en el término de derechos humanos. Paolo mencionó el derecho a la libertad, derecho a la expresión. A mí me gustaría meter el derecho a libre desarrollo de la personalidad, precisamente, porque creo que ahí hay un punto muy importante en la comida, ¿no? Que choca muchas veces con el tradicionalismo, ¿no? Porque muchas veces la gastronomía es muy cuadrada en muchos aspectos. Hay que seguir la receta, hay que tratar de tener los ingredientes más fidedignos. Si se puede, podríamos buscar eh, denominaciones de origen o cosas así, pero en el libre desarrollo de la personalidad y en la posibilidad económica de muchas personas, eso no cae, ¿no? Entonces, crean nuevas comidas, crean nuevos conceptos, se crea esta nueva cosa a través de vulnerabilidades como lo puede ser la pobreza, como lo puede ser la escasez de recursos. Eh, el concepto es muy amplio y ahorita Paolo justamente ahondó en muchos temas que a mí me gustaría que fuéramos tocando uno a uno, poco a poco. Eh, pero particularmente creo que estos dos pueblos, México e Italia, comparten muchísimas cosas gastronómicamente. Y no solo hablando de ingredientes, sino de tradiciones, sino de también resignificaciones de los ingredientes. Eh, hay mucho que explorar en estos temas de la gastronomía. Particularmente para mí como gastrónomo, la gastronomía se trata del entendimiento global y entero de lo que es la alimentación, ¿no? Ya sea desde un punto nutricional, desde un punto cultural, desde un punto histórico. Gastronomía es englobar todo esto, ¿no? Entonces, creo que no sé si alguien quisiera mencionar algún punto que nos pudiera como dirigir hacia un lado y ya podríamos ir como que acotando los temas poco a poco. A mí me gustaría mucho hablar de la identidad de lo que dan los alimentos, eh, la trascendencia que tiene hacia no solo lo histórico, sino hacia lo familiar, hacia temas de identidad, ¿no? En donde un platillo
existen platillos tradicionales, ¿no? La pizza, los tacos, pero cada familia tiene una forma de hacer la pizza, o cada familia tiene una forma de hacer los tacos, ¿no? Porque podemos coincidir que en que los tacos al pastor aquí en México, bueno, sí vienen de la herencia de poblana, ¿no? Así de Puebla sale el taco árabe y luego lo transformamos. Pero aquí en la ciudad están los tacos al pastor que son en laja de trompo, están los que son a parrilla, están los que tienen cebolla, los que no tienen cebolla, la gente que es puritana y no le pone piña, los que sí le ponen piña. Y un solo platillo va evolucionando de muchas formas, en diferentes familias, en diferentes colonias, un solo platillo. Y ese tipo de como bifurcaciones que pueden llegar a tener, se lo aporta cada individuo que lo prepara, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un hilo conductor acerca de derechos humanos, individualidad y gastronomía. Quería invitarlos a todos, de verdad, Gabriel, también, no te mencioné, Abraham, Mariana, los quería invitar a participar abierta, tranquilamente. Es un espacio abierto donde nadie se va a sentir juzgado, lo digo claramente, vamos a aprender de todos y vamos a construir todos juntos, ¿no? Antes yo mencioné el jitomate para los europeos, pero quisiera mencionar el café para los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Que el café, podemos imaginarnos sin un cafecito de olla, ¿no? Bueno, el café es africano, ¿no? El café es africano. Por supuesto, lo trajeron aquí los europeos. Es decir, a veces la contaminación es tal para el desarrollo de la identidad. Nosotros no podemos pensarnos solo defendiendo las cosas, ¿no? También recibiendo las cosas. La otra cosa que quería decirles, a mí me da mucha risa, así yo empiezo con esta provocación, mis connacionales, los connacionales míos de Salvatore, cuando ponen cara de terror frente a la pizza hawaiana, que en lo personal yo no amo, porque no me gusta mucho, no me gusta mucho, digamos, la piña sobre la pizza, ¿no? Pero no es que no la amo porque no es correcta. Como muchos italianos dicen, qué asco la pizza hawaiana, ¿cómo es posible? Es una blasfemia. Ven, eso es un error gravísimo porque la pizza es un concepto filológico. La pizza es pan con arriba algo. Nosotros no podemos decir que tenemos que poner encima de la pizza porque, Salvatore me corregirá si no está de acuerdo, hace muchísimos años la gente pobre no le ponía mozzarella a la pizza porque la mozzarella era de ricos. Así que la pizza era solamente roja. Nosotros no podemos decir que en la pizza hay que ponerle a fuerza algo. Como creo que no podemos decir que hay que ponerla dentro de las tortillas algo porque se llamen tacos. El taco es un concepto filológico. Es un concepto, una tortilla con adentro algo. Cuando los italianos ponen cara de asco ante los ravioles de Huitlacoche, significa, uno, que jamás probaron los ravioles de Huitlacoche, que son una de las cosas más ricas del mundo, y dos, que no entendieron que los ravioles son un concepto filológico. Es pasta rellena. Ahora, ¿qué le vamos a poner adentro de la pasta? Lo que queremos. Es decir, no es que es una blasfemia ponerle huitlacoche a los ravioles. Faltaría más. Eso, a eso me refiero yo cuando a veces somos provincianos, cuando hablamos de la cocina, nos cerramos a las novedades, cuando lo que nos gusta es producto de la contaminación. Es producto de la contaminación. Y nosotros ya lo olvidamos. Entonces, les dejo las palabras a todos libremente para que puedan opinar y obviamente Pablo nos retroalimenta. Sí, adelante. Quien quiere tomar la palabra la puede tomar, Salvatore, no sé, Javier, quien quiere. Sí, yo quería comentar más, hasta que encontré donde estaba la manita, no la había visto. La manita de los Simpsons. Ahí Adelante, está, Alejandro. ok.
Nada más comentar que esto del gusto de la piña, ¿no? La piña y esas cosas. A mí en lo particular, esos hongos negros del maíz nomás no me gustan. La venatiera. Y eso nos lleva nada más a de que esto es cuestión de gustos. Inclusive, el gusto de Italia es diferente al gusto mexicano. Hace poquito yo estaba viendo una, permítame tanto, bueno, tengo aquí una perrita que está enferma. Este, Está viendo un video de, también déjame sacarlo. Cuando estaba hablando, quiso hablar conmigo. Bueno, pero estaba yo viendo un video de una persona que se llama Ana, Ana Gracia, de Learn Amo, y estaba yo viendo los diferentes platillos en Italia, en las diferentes regiones. Entonces, ahí me llamó la atención una receta que era básicamente papas y diferentes tipos de queso. Entonces la busqué en internet, la preparé, pero no me gustó, aunque se veía en el video bastante apetitosa. Al probarla, no sé si era el modo de preparación o no sé qué pasó, pero no, nomás no me gustó, estaba muy grasosa, se sentía pesada al paladar, al gusto. Entonces, o no la preparé bien o no supe. Yo me dio la tarea de ir a este restaurante italiano, muy italiana, y ni lo conocen, no está en su menú. Entonces, aquí es cuestión de paladar. Entonces, los mexicanos tenemos en general un paladar muy diferente a los italianos. Ya a mí no me gusta lo agridulce, a mí la piña en la pizza, pues no me parece, porque no me gusta lo agridulce. No sé si sea tradicional o no, pero lo agridulce a mí no me gusta. Y lo chino ni lo pruebo porque es horrible. Esa comida china que parece plástico remojado, no me gusta. Pero yo nada más quiero comentar eso, es cuestión del paladar como lo hemos educado a la larga de nuestra educación. ¿Ah? Fuera de ahí debe haber platillos italianos muy bien preparados que seguramente van a ser muy sabrosos si alguien sabe preparar bien. Yo un día para aprender a preparar bien ese platillo como debe de ser. Igual, si me queda, pues eres feliz. Eso es lo que quería decir. Gracias. Hola, buenas tardes. Este, como tal, sí, he también visto lo que son los dos tipos de platillos, tanto el italiano como el mexicano. Soy mexicano, evidentemente, pero he tenido la posibilidad de ir a Italia también y probar los platillos allá directamente, hechos por familia y todo es muy distinto, pero también siento que tiene que ver con los hábitos de cada persona, la comida sobre todo. Porque, por ejemplo, aquí puedo hacer yo una salsa que es asada para combinar con cualquier alimento y evidentemente no sé si compartan el mismo gusto, pero en una salsa que es asada se tiene que dejar el carboncito o el algo del tomate para que quede bien. Y en Italia eso, por lo menos yo lo viví, que no es tan común dejar eso, ya que no se suele comer algo quemado. Entonces, son los dos, es el choque cultural que también yo sentí y al principio fue como de, no, ¿qué estás haciendo? No, estás quemando o algo. Y fue como de, no, o sea, así yo lo hago, así estoy acostumbrado desde mi abuela y demás cosas. Pero sí, también siento que eso es cuestión de hábitos, es cuestión de, pues ahora sí que de la herencia que te vaya generando tu familia y tus propias costumbres. Pero ambas cocinas amo completamente, me gusta todo. Y creo que de mi comida favorita italiana me quedo mucho con la matriciana y la Mm. carbonara, porque son las mejores pastas que hay en el mundo, la verdad. Y de ahí fuera, pues esa es mi aportación. Muchas gracias. Fíjate que me pareció muy curioso ahorita que mencionaste lo de la quemada, porque fíjate que incluso aquí sucede que no lo llamamos quemada, ¿no? O sea, si se te quema algo, sí sabe feo, pero si lo tatemas, que en Sí. esencia es lo mismo, solamente que la quemada como que lleva un
un grado más y entonces como que ya sabe a quemado y lo tatemado no sabe tatemado. Y no es cierto, ¿no? Realmente es lo mismo, pero nos sabe diferente. Ahorita yo quería preguntarle, tanto a Salvatore como Paolo, con este concepto de que en efecto la pizza es pan con algo encima, ¿no? O sea, el concepto de pizza es ese. Nosotros tenemos la discusión de la quesadilla con queso o sin queso. ¿Y existe la discusión de la pizza con queso o sin queso? ¿Existe ese paralelismo entre México y Italia o no, no existe el debate de la pizza debería llevar queso? Digo, me salió ahorita la pregunta curiosa. Bueno, Salvatore, porque Salvatore viene de la patria de la pizza, ¿no? Nápoles, Ah, entonces Napoli. tiene la autoridad moral para hablar de eso. Bueno, la pizza non nasce a Napoli, la pizza nasce in Egitto. ¿Ves? Cioè, en Egipto ya había una pizza y los romanos la trajeron a Roma. Pizza significa aplastada. Era un pan aplastado. Quindi si vamos al origen, como decía Paolo, era el pan de los pobres. Y le diré más, ¿saben por qué se llama calzone? Han comido un calzone. Sí. ¿Y saben por qué se llama calzone? No. Por los calzones, me imagino yo. Porque como era la comida de los pobres y no llevaba nada, entonces la mañana la hacían a la mitad y se la ponían en la bolsa de los pantalones. Sí, Y no, piensen que en italiano calzón son los pantalones, no son los calzones en español. bravo, No, Paolo. sí, claro. Y no, porque si no se los ponían en las nalgas directamente no hubiera sido muy bonito, digamos. Se le ponían en la bolsa de los pantalones. De ahí se, se, se queda el nombre calzone a lo que pues alguna vez han comido ustedes. A Nápoles se fríe el calzone, es en un aceite frito y lleva mozzarella, ¿no? Y jitomate. Ahora, si vamos a la historia, pues claramente la pizza es una contaminación total, como también el espagueti. El espagueti uno piensa que es italiano, ¿no? Pues los chinos los inventaron. Pero Marco Polo fue a China y lo trajo a Italia, ¿no? Y el Y café, claro como está que decía, después cambiamos los ingredientes porque nosotros le pusimos harina de trigo en lugar que el arroz ujú. ¿no? Ahora hacemos así. Pero lo que a mí me impacta, me da que todos son platillos que eran para pobres. Cioè, cuando Yo, nace el Domino's Pizza, el Benedict's Pizza, cuando los soldados gringos vienen a Italia en la Segunda Guerra Mundial y le ofrecen pues, lo que tenían, lo que se hacía. Pues yo aprendí a hacer pan y pizza en mi casa. Mi abuela hacía pan y pizza, mi mamá hacía pan y pizza, yo hago pan y pizza. Y llegan a Estados Unidos con su visión de, de marca, de marketing, pues nace la Domino's y todo ello, y eso se expande a todo el mundo. O sea, hace, quien hace comercial y famosa la pizza en todo el mundo no somos los italianos, son los estadounidenses. Y creo que de ahí llega a México también, ¿no? Entonces, es ese concepto que decía Pablo, que eran comida para pobres y después se fueron haciendo, ahorita pues comer una pizza es para rico, ¿no? Sí. Pues en Bueno, México, ya existen pizzas artesanales, sí, pizzas de chilaquiles, pizzas de tamal, pizzas en Tlaxcala de Puebla y en la tenemos, Ciudad de México. en Tlaxcala tenemos pizza de huitlacoche, tenemos pizza de gusanos, de maguey. Entonces, digo, pero cuesta, o sea, una pizza cuesta 200 pesos.
Yo cuando regreso a Nápoles me como mi pizza portafolio de 3 euros, me siento pobre, ¿no? Sí, claro. Y ahorita que mencionas lo de los platillos de pobres, ahí me gustaría otra vez hacer como una conexión, ya que eso se reproduce en muchos lados. O sea, Francia, por ejemplo, uno de sus platillos más famosos, tanto el buff de bourguignon como la sopa de cebolla, pues son esos, son platillos de pobre, o sea, y el concepto de la sopa de cebolla es ese, o sea, realmente eres tan pobre que no tenías nada más que agua y cebolla, o sea, esto tenías, y tenías que hacer algo delicioso con eso. Los chilaquiles aquí en México es eso. Era una comida de recuperación, era una comida en el norte donde lo que sobraba, las tortillas se quedaban y pues en lugar de tirarlas, que era comida y había escasez, pues había que hacer algo con esa comida, ¿no? Y en muchos lugares, esa comida de pobres, como la nombramos, curiosamente, como históricamente hay más pobres que ricos, son los platillos que permanecen, ¿no? Y son los platillos que evolucionan a toda la gente, porque todos somos pobres, ¿no? Entonces, Fíjate que yo quisiera un momentito hablar de esa cultura de la recuperación, ¿no? Que se ha perdido mucho, ¿no? Se ha perdido mucho en ciertos grupos sociales, ya no se recupera nada, ¿no? Pero en Italia se recupera muy poco. Nosotros, Salvatore y yo, somos del mismo año, 68. Digo, la verdad, pertenecemos todavía a una generación de mamás que recuperaban todo, no se tiraba nada, ¿no? Entonces tú comías carne, el día siguiente había albóndigas. Las albóndigas eran el platillo que permitía recuperar la carne que sobraba, ¿no? Y así había muchos platillos que en recuperación, incluyendo uno de los platillos más ricos de la cocina italiana que yo les aconsejo, que aquí en México no se encuentra en muchos restaurantes, pero en algunos sí, que es la famosa de la cocina de mi región toscana, la papa al pomodoro, que es pan mojado con jitomate, que es una cosa maravillosa, pero era la manera para no tirar el pan duro, porque además era una blasfemia tirar el pan, ¿no? Tirar el pan no se podía. Entonces, ese era un platillo de pobres, muy pobres. Eh, y hoy en día, obviamente, aquí en México es un platillo de ricos, no, porque si tú vas a comer la papa al pomodoro, no es que te la regalan, ¿verdad? Y quería decir una cosa sobre lo que tú decías, Pablo, al principio, lo que preguntabas. La pizza margarita, que es la pizza más famosa en el mundo, ¿no? La pizza con la mozzarella y la albahaca. Eh, en la realidad es la invención de un chef, de un cocinero napolitano cuando el rey de Italia fue a Nápoles. El rey se llamaba Umberto I, después lo matarían los anarquistas, pero fue con la reina a Nápoles. La reina se llamaba Margarita, entonces el cocinero, para hacerle un homenaje a la reina, le inventó una pizza y le puso la mozzarella. Le puso la mozzarella, que era el blanco de la bandera, con el rojo del jitomate, y después le agregó la albahaca, ¿sí? Y era un toque, una invención de un cocinero genial. Hoy la gente cree que la pizza margarita se ha comido siempre en Italia. Siempre. No es así, digo, la pizza margarita tendrá, no llega a tener, no creo que llegue a tener 130 años. Es lo mismo podríamos decir del tiramisú, ¿no? El tiramisú fue Ujú. inventado en 1954. 1954, es decir, es un platillo que no tiene ni 70 años y todo el mundo cree que los italianos comemos tiramisú desde la época de los romanos, ¿no? ¿Me entienden? A veces nosotros tenemos ideas raras de la cocina, eh, pero un platillo muy reciente como el tiramisú, la verdad es una novedad. Aquí quiere hablar Tea. Adelante, Tea. Hola, hola a todos, buenos días, buenas tardes. Yo quería decir dos cosas acerca de este tema. El primero es, como decían antes, que las comidas más importantes de Italia o las que más se consumen ahora son las que hace 50, 80 años usaban las personas más pobres, porque eran las cosas más sencillas que costaban menos, como por ejemplo la polenta.
que es harina de maíz, pura harina de maíz, que gracias a la colonización importamos, Italia importó de México o de Latinoamérica en general. Y aquí se usaban durante las dos guerras mundiales, lo usaban las personas más pobres porque era lo único que se encontraban, como el pan. Ya el pan era más elaborado que la polenta. Ya después ahorita nosotros le ponemos salchicha, le ponemos quesos, le ponemos cosas ya de ricos, ¿no? Por así decirlo. Y la otra cosa, para contestar a una pregunta que hicieron inicialmente, para mí comida también significa familia, porque creo que yo estuve en México hace 6 años y viví ahí un año. Y tanto en México, soy italiana, tanto en México como en Italia, la comida es un momento para reunir familias. Y no solo durante las fiestas, también durante eventos familiares o, por ejemplo, yo todos los domingos voy a comer a la casa de mi abuela desde que nací y se reúne la familia. Y es un momento para estar todos cerca de los miembros de la familia. Y vi que también de alguna u otra manera se usa ahí también. Pero espero una respuesta, una opinión de todos. Sí, sí se puede. De los expertos. A mí me da curiosidad eso de la polenta. Yo una vez la probé, la vendieron acá en el pueblo de Chipilo, Puebla, pero no le agarré el gusto, no supe cómo manejarlo. Sí la probé, pues se veía curiosa, pero no supe cómo comer. Sí, ¿Verdad? descubrí que a los mexicanos no les gusta. Pero aquí es algo que sobre todo a partir de esta temporada que empieza el frío se empieza a hacer porque se hace caliente. Y otra cosa respecto a lo que se dijo también hace rato de reutilizar la comida cuando uno la hace, la come caliente y es suave, se puede mover, se puede mezclar con otros ingredientes. El día después, y sabe más rica aún, se pone al horno, se hace frita, se corta en cachitos y igual se puede poner con queso y se derrite y es crujiente, tanto que sea frita o al horno. No se tira tampoco. No sé por qué a los mexicanos que están acostumbrados a comer maíz del día a la noche, no les gusta. O es más fuerte porque pura harina de maíz respecto, por ejemplo, las tortillas que tienen otros ingredientes en la Es que elaboración. a mí la persona que me la vendió me dijo que era como tortilla, era algo así que se estaba como parecido a una tortilla, pero sabe totalmente diferente. Es lo que decía del paladar diferente de los mexicanos y los de otros estados, ¿no? Lugares. Aunque no me supo terrible, no supe comerlo. Yo creo que ahorita con lo que dijiste, se me vino a la mente varias formas de prepararlo, ¿no? Como trozos con queso arriba y derretirlo, no sé, para probar. Sí, sí, tal vez, Y es el chiste de probar comida de otros lugares. sí. Sobre, O sea, no me supo fea, no supe comerla. sobre la Perdón. polenta habría que agregar que cuando los italianos comían tanta polenta en el norte, o comían solo polenta porque no había nada, se enfermaban. Y se enfermaban de una enfermedad muy grave que se llamaba en Italia pellagra. Pellagra, digo, la pellagra mataba a la gente, ¿no? Y es curiosa esa cosa porque en Europa la monoalimentación de maíz era peligrosa. Cuando los españoles empezaron a importar a Europa el maíz, se olvidaron culpablemente de importar también la nixtamalización, que era exactamente el proceso que usaban los pueblos mesoamericanos para que el maíz no provocara esa enfermedad. Así que aquí, comiendo solo maíz, no te enfermabas. Mientras en Italia, comiendo solo maíz, te morías. Y esto era, ¿no? Era verdaderamente una cosa
importante de recordar, porque aquí había una tradición para comer maíz, aquí en México, que nosotros no logramos importar completamente. No sé si Pablo, tú quieres decir algo sobre esto. Sí, de hecho, justo ahorita que mencionaste la enfermedad, recordé justamente eso, eh, que esa enfermedad se causa por no nixtamalizar, ¿no? Porque el maíz tiene, y particularmente el maíz de hace 4 o 5 siglos, era particularmente tóxico, ¿no? Y precisamente eso habla de que a veces la contaminación que hemos nombrado no se hace de la manera correcta y se pierden ciertas cosas, porque en efecto, aquí en lo que fue Mesoamérica, lo que fue así antiguamente, eh, pues también se tardó un muy buen rato en la domesticación del maíz, su procesamiento y el entendimiento de, tenemos que ponerle cal, que además, curiosamente, naturalmente, existía la cal en los mantos acuíferos de México, porque también afortunadamente teníamos cal de forma natural, ¿no? No teníamos sal, porque el resto del mundo tuvo sal y nosotros no, pero, pero teníamos cal, ¿no? Y ya con eso logramos solucionar y solventar eso, cosa que en efecto son cosas que no se traducen y ahí está la importancia de las tradiciones habladas, orales y varias cosas, en donde pues aquí todo el mundo sabía que había que nixtamalizar el maíz, ¿no? Pero cuando llegan los españoles y se llevan el maíz, no se les ocurrió preguntar y cómo preparan sus tortillas, ¿no? Genuinamente solo observaron el proceso de molienda y dijeron, ya, eso es lo que se hace, se muele el maíz y ya. Lo que no observaron es que había un proceso de 2 días anterior en donde se limpiaba, ¿no? Entonces, en donde sí, o sea, sabía que debido a estos periodos de hambruna y de guerra terrible, pero no había oído que genuinamente la gente moría de eso, ¿no? O sea, no, 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 eso no podría pasar nunca, ¿no? O sea, comemos tortillas todos los días, o sea, nuestra base dietética es el maíz, y que mueras de eso cuando para nosotros era la vida pura, es algo extraño de escuchar, ¿no? Pero estuvo padre, o sea, esa como yuxtaposición de situaciones. También recuerdo mucho que en España igual cuando primero llevaron el jitomate, consumían solo las hojas verdes por un tema ahí de que pensaban que el color rojo, los frutos rojos eran en relación justamente al judio-cristianismo y los frutos rojos eran prohibidos, ¿no? O sea, asemejaban manzanas, bla, 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 y el rojo era tóxico. Entonces, durante los primeros años de importación, tiraban el fruto y solo consumían las hojas verdes, las cuales hacen daño, además, porque tienen una cierta toxicidad. Entonces, se tardaron todavía un rato más en descubrir que esto que traían, lo importante era el fruto y no la hoja, ¿no? Cosas raras que pasaban en Europa, ¿no? O sea, como mexicano, se te hace impensable, así, ¿por qué tirarías el tomate? En el caso de la polenta, esa está nixtamalizada, ¿no? ¿Verdad? No. No, O sea que si No, como pero polenta me hace daño. ya no hay nadie que se alimenta solo de polenta. La polenta ahora es un platillo que se usa mucho en el norte y poco en el sur, ¿verdad, Salvatore? Es Pero un se usa complemento, también ¿no? en el sur. Yo soy del centro y aprendí a comer polenta. Ustedes deben pensar, es algo que los mexicanos a veces no saben, que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, las mujeres del norte no sabían cocinar pasta. Eh, a pesar de que eso pueda parecer increíble, en las confecciones de pasta venían las instrucciones para hacerla, porque muchas mujeres del norte no sabían hacer pasta, pero en el norte no había pizzerías. O sea, en el norte comer pizza era una cosa rara, hasta que no llegaron los del sur.
que emigraron internamente por razones de trabajo y se llevaron sus tradiciones gastronómicas. Pero no es que todos los italianos comían pasta y no es que todos los italianos comían pizza. Eso, en Florencia, comer pizza en los años 20 del siglo XX no existía. No existía comer pizza, porque la pizza no era parte de la alimentación de un florentino, ¿no? Miren que yo soy nieto de dos panaderos, pero no se hacía pizza tampoco en las panaderías. Eh, Eso es muy interesante porque hay muchos lugares comunes sobre la gastronomía, ¿no? Nosotros no éramos todos iguales. Eh, en serio se lanzaba. Saben que siempre los italianos vacilan mucho los argentinos porque se dice que las señoras argentinas, para ver si la pasta está cocida, la lanzan en contra de la pared y si se queda pegada en la pared significa que está lista. Para un italiano esta es una blasfemia, ¿no? Porque si se queda pegada es porque es cola, ya no es pasta, ¿no? Pero ese método de tirar la pasta a la pared, era propio de los italianos del norte, que no sabían que era la pasta al dente. Y no es un caso que el 90% de los inmigrados en Argentina italianos, que ustedes saben son muchos, son del norte, no son del sur. Son vénetos, son lombardos, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque todo el mundo cree, por ejemplo, en el sur no había risotto. Porque igual, ¿no? En el sur se comía pasta y no se comía tanto arroz. En el norte se comía arroz y no se comía pasta. Entonces, Salvatore, adelante. Yo quisiera compartir dos anécdotas. Cuando llegué hace más de 20 años aquí en México, me lancé al arte de la traducción. Y una de las primeras traducciones que me llegaron fue un libro de cocina mexicana al italiano. Pues yo digo, pues cocina, pues 15 días entrego el libro. Me tardé 6 meses. Primero, me tardé 6 meses porque claramente pues eran platillos mexicanos para gente italiana. O sea, querían vender el libro en Italia. A los 15 días hablé con los autores, le digo, ¿saben qué? No puedo. Dice, no, ¿cómo? Sí, sí, no puedo. O sea, ¿cómo le explica a un italiano que el parásito del maíz se come, que el cáncer del maíz se come y que la hoja de nopal, que pues, en Italia, en el sur tenemos a montones, pues se come y que los gusanos pues se comen y todas estas cosas? Digo, ¿saben que no van a vender nada? Y van a hacer un gasto inútil. Y además, pues yo no estoy capacitado porque no conozco la cocina mexicana y pues esos ingredientes en Italia nunca los van a tener. Se pueden encontrar. Y bueno, me dicen, ¿qué propones? Pues yo propongo que para cada receta se haga una ficha histórica, alimentaria, es decir, explicar a otra cultura que comer nopal hace bien, ¿no? Hace bien el bienestar que al inicio hablábamos, ¿no? Estar bien. Y creo que solo así podríamos como, que pase, ¿no? Solo así se puede como quitar esas barreras, ¿no? Estas barreras culturales. Bueno, la propuesta, pues sí gustó. Claramente tuve que comprar un montón de libros de cocina mexicana, historia de la cocina mexicana, y al final sí se hizo, ¿no? Y la otra es, hace años aquí en la Dante tuvimos un curso de cocina italiana y vinieron chefs de Italia.
y ellos querían hacer la receta con los ingredientes, ¿no? Entonces fuimos al mercado del pescado en Puebla para buscarle vongole, pero pues claramente pues no había vongoles porque son del Mediterráneo, ¿no? Y cosas así. Entonces tuvieron que al final desistir y decir, bueno, pues lo vamos a hacer con lo que encontramos, ¿no? Eh, ¿Para qué estas dos anécdotas? Es decir, muchas veces lo que decíamos parece que no, ese es lo nuestro y no se toca, ¿no? Si se hace así, si no se hace así, no es, ¿no? Y si no están los ingredientes, pues no es bueno, no es original. Yo creo que eso de estar bien, de saber, ¿no? Y de combinar los platillos, de saber que tienen propiedades que sirven para tu bienestar, para tu bien salud. Y es importante, ¿no? Es el otro tema que estaba ahí en la mesa y pues lo retomo con esas dos anécdotas. Sí, yo quería decir, eso de que ya es nuestro platillo de aquí y el de allá es diferente, ya todo eso es muy subjetivo, porque con, yo en un discurso que de una vez comentaba algo que vi apenas en otro lado, donde que ya debemos ser ciudadanos del mundo, ¿no? La pizza ya no es italiana, los tacos ya no son mexicanos, ya hay en todo el mundo con muchas variedades y todo eso ya quedó en la historia. Hace unos 10 años yo viví en Colima un tiempo y yo acostumbro mucho a comer los romeritos en épocas de Navidad, ¿no? Me encantan. Para ellos, allá en Colima era comida para las vacas. Entonces, yo las preparé, ¿no? Saben rico, miren, ¿no? Sí les gustó. Igual ¿cómo se llama? Otras hierbas se comen con crema y espinacas. También ellos no las podían ver así como que uno se las estaba comiendo porque esa era comida para las vacas. Y estamos hablando de hace unos cuantos años apenas, ¿no? Pues encuentras en esos lugares en tiendas como Ranches, sí, pero normalmente la gente no lo come, ¿no? Pero sí, ya, ahorita los platillos son mundiales y los podemos preparar con los ingredientes que hay a mano, porque yo no conseguí todos los materiales que pues a lo mejor tuvo que ver que no salió tan bueno como yo esperaba, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo en que ya no hay platillos propios de cada lugar, hay referencias. Se cree que la pizza era italiana, pero pues no, y así como muchos otros platillos que no son lo que se pensaba que era. Las enchiladas de origen no son suizas, ¿verdad? Y así muchas cosas. Son puras mitos y creencias que ya no son. Entonces hay que como que ya se pueden hacer variaciones y adaptar. Y no, lo único que sí a mí con piña la pizza, no, porque no me gusta la piña del baguette, no por otra cosa, ¿no? Pero fuera de ahí puedo comer pizza de chilaquiles, de tamal, de lo que me den. Sabe buena. Aquí en Puebla hay unas pizzas artesanales muy buenas por la calle 2, ahí se las recomiendo mucho, cerca del Parián. Ese era mi comentario. Bueno, si nadie, Pablo, retoma tú, así nos guías un poquito. Sí, yo quería retomar un poquito justo en el punto este de lo auténtico, ¿no? De lo tradicional, que creo que tanto en la cocina italiana como en la mexicana son cosas muy valoradas y sobrevaloradas al mismo tiempo, ¿no? La autenticidad y lo tradicional en los platillos. Aquí en México, en la ciudad, por ejemplo, tenemos un restaurante italiano que me gusta mucho, que se llama Ardente, que cuenta con una denominación justamente por el gobierno de Nápoli, precisamente, en donde se les dio el consejo pizzero, no recuerdo muy bien el nombre, como una asociación de pizzeros de allá, le otorga a este restaurante un certificado donde el gobierno dice es como comer una pizza en Nápoles, ¿no? Y entonces importan jitomates todo es importado, todo tiene denominación de origen. Son muy buenos. No son mis pizzas favoritas de aquí. Hay pizzas que me gustan más. Pero justamente habla de esto de qué tanto estamos dispuestos a sacrificar por esta autenticidad.
porque qué tan auténtico es comer una pizza napolitana en México cuando vuelas el jitomate 12,000 kilómetros. No, no es auténtico, ¿no? O sea, se pierde esa autenticidad, ¿no? Pero ¿qué es la autenticidad? ¿No? Ese concepto en gastronomía nos cuesta muchísimo trabajo porque somos defensores de la tradición y buscamos la innovación al mismo tiempo, ¿no? Y esos dos conceptos pues chocan inmediatamente, ¿no? Aquí en México nunca nos hemos podido poner de acuerdo en nuestras tradiciones. La gente de Puebla no me dejará mentir. El chile en nogada va capeado o no va capeado. Bueno, ese tema nunca se va a acabar porque no se puede. Entonces, ¿cuál es la manera tradicional de preparar el chile en nogada? No lo sé y nadie lo va a saber. Ese es un gran problema. Pero la autenticidad, yo creo que no solamente se trata de qué tan ingrediente, qué tan bueno es el ingrediente o qué tan arraigado esté a la tradición, ¿no? Porque realmente ahorita aquí en México, ¿quién nixtamaliza su maíz y quién prepara su mole de la forma tradicional, ¿no? Tomamos atajos. Para mí, por ejemplo, un ingrediente ya tradicional en la cocina mexicana es el Nor Suiza. Para mí el Nor Suiza es la base de la cocina mexicana moderna. O sea, ese sabor es, es, es tradición, ¿no? Podrá ser una tradición que tenga 50 años, ¿no? Y habrá autores que dicen que no se puede decir tradicional a menos que cumpla un siglo. Pero, pues, tradición es cuando alguien te lo pasa. Si ya tiene más de una generación de transmisión, se convierte en tradición, ¿no? Entonces, eso habla mucho de este tema de la autenticidad de la gastronomía, ¿no? ¿Qué es auténtico? Pues tratar de reproducirlo lo más fiel que a ti te lo enseñaron. Ya si esa receta es tradicional en su base, pues ya quién sabrá, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante eso de que hablaba la anécdota de los chefs italianos, porque es algo que pasa mucho cuando nos vienen a visitar o cuando nosotros vamos a visitar. Si la receta dice jitomate, aquí no vas a encontrar el jitomate de Italia. Tiene un nivel de acidez diferente, la salsa va a ser diferente, la consistencia va a estar diferente. Y por eso no va a ser una pasta, aunque lo haya así tradicional, si la hizo una mano de un experto, yo creo que sí lo es, nada más. La disponibilidad que tenemos también es importante mencionarla, porque no todos tenemos las mismas posibilidades de tener el acceso y otra vez eso regresa apuntando a los derechos humanos y al acceso a los recursos. Pues hay personas y hay familias que no tienen para comprar ingredientes de calidad o hay personas que no pueden tener acceso a ciertas cosas y por eso su cocina no deja de ser tradicional o no deja de tener herencia, ¿no? No le quita ese tipo de cosas. Aquí en México tenemos ejemplos como la migración a Estados Unidos. Hay un gran estigma hacia las segundas generaciones de mexicanos nacidos en Estados Unidos en cuanto a que su comida no es auténtica, ¿no? Porque ya tiene un tema mezclado ahí. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota y me gustaría ponerlo ahí como para que habláramos un poquito de tradiciones. Una vez que fui a Estados Unidos y conocí a un grupo de migrantes de segunda y tercera generación, nos juntamos al final de una noche de trabajo a cenar, una carne asada que hicimos, bla, bla, bla. Y estábamos los mexicanos que habíamos llegado a Estados Unidos y estaban los mexicanos nacidos en Estados Unidos. Y se notó mucho y hubo burlas porque a la hora de que pusimos la comida, todos instintivamente tomamos una tortilla del lado correcto, además, porque tienen lados las tortillas, y tomamos la carne inmediatamente, directamente de los comales, con el taco, y lo comimos. Y las segundas y terceras generaciones no hacían eso. Las segundas y terceras generaciones tomaban un plato, servían en el plato y se hacían su taco. Y esto era motivo de burla, porque sí les decíamos que no eran como mexicanos de verdad, porque no sabían hacer estas cosas, ¿no? Estas formas tradicionales, no solamente de preparar la comida, sino de cómo se come la comida, porque hay unos rituales a la hora de comer, ¿no? Entonces, eso es tradición para mí, y ellos tienen sus tradiciones igual de válidas, pero a mí me gustaría como que ahí poner un poquito en no solamente la comida, sino los rituales que atraviesan la comida, las cosas que suceden antes, durante y después de la comida,
que también forman parte de la gastronomía, porque gastronomía no solamente es comer, gastronomía también son los momentos que suceden, la sobremesa, todo esto forma parte de lo que es la gastronomía y la identidad cultural y la herencia de los pueblos diferentes, ¿no? Yo me tengo que ir, les mando saludos a todos, pero tengo una clase, lo que estoy así platicando. Espero poderlos ver pronto. Muchas Gracias. gracias y seguimos en contacto. Claro que Justo. sí, Hasta, Alejandro. hasta luego, luego los invito, preparamos un platillo italiano juntos. Está bien. A ver si me Gracias. corrigen mis errores. Bueno, chao. Chao. Hasta luego, chao. Quería hablarte ya vi que había levantado, ahora bajo la mano. Sí, sí, no es tan importante. No, yo cuando fui a México hace 2 años en verano compré semillas de chiles. Lo estoy diciendo refiriéndome a que Pablo dijo que el jitomate de Italia no es igual a lo que se encuentra en México por varias cosas. Compré semillas de chiles, ahorita no me acuerdo el tipo, y lo puse en mi huerto, porque en mi casa tengo un huerto chiquito, y salió completamente distinto el chile, o sea, tanto en forma, a mí me salió un chile delgado, chiquito, perdónenme, no tengo el conocimiento para distinguir los chiles todavía, em, cosa que la imagen de la bolsita de las semillas era un chile grande así. Yo dije, o sea, la semilla es esa, no entiendo qué pasó. Fíjate, Tea, que esto yo lo comprobé realmente, porque el chile poblano, el chile poblano, si tú lo siembras en Italia, sale un chile murrón. Mm. No sé por qué. Tú siembras un poblano y sale murrón. Es decir, no pica nada. Nada. No es que en Italia no hay chiles que pican, porque ustedes saben que más al Exacto, sur de sí. Nápoles, en Calabria, los calabreses Ujú. comen picoso y pueden competir con cualquier mexicano porque comen un nivel de picante Sí. asombroso. Pero, por ejemplo, en mi tierra, en Florencia, no comemos picante. Nuestro picor es la pimienta negra. Sí, no vamos más allá de la pimienta negra. Pero sí, eso me ha pasado a mí también. Es increíble cómo se convierte en morrón. Es una cosa rara. Mm, sí, sí, sí. Quería hablar, No, Javier. también nosotros, también yo soy de Módena, del norte, más al Ajá. norte de usted, y para nada picante. Hasta cuando yo tuve que ir a México, dije, no, no voy a comer nada, voy a hacer esto y lo otro. Regresé amando el picante, lo intento buscar por cada esquina aquí también, pero tengo una adicción ahora al picante. Es verdad. Javier, adelante. Eh, o sea, como tal, yo soy una persona que come demasiado picante. O sea, tengo que tener picante en cualquier comida. O sea, y cuando fui allá, visité con mi pareja la región sur de Italia. Yo iba Mm. demasiado confiado, totalmente confiado, y me dieron un chile rojo, pequeño, pequeñísimo, delgado. Me dijeron, este es el chile de nuestra región, te va a picar. Había probado distintas variedades y dije, bueno, o sea, no he encontrado uno que me pique. Únicamente le di una mordida y empecé a babear, literalmente, a sudar, ponerme rojo. O sea, ese señor ese día vendió perfecto porque le tuve que comprar una cerveza o dos. O sea, estuvo por un chile que me dio gratis, tuve que comprarle dos cervezas porque no me podía bajar el picante. Yo Este, no. y ahí dije, ok, felicidades, la región sur de Italia es totalmente parecida a México en algunas cosas, comida, en la calidez de las personas, pero sobre todo el picante de, nunca voy a olvidarme de cómo me enchilé, evidentemente demasiado confiado de la situación, pero fue una experiencia que disfruté demasiado porque me sentí también en mi México y fue como de, ok, esto me está agradando demasiado. Pero sí, o sea, esa era la anécdota o experiencia. Ya ves, ahí está el poder, como diría Marcel Proust, de la memoria evocada a través de los sabores y olores, ¿no? Porque creo que es uno de los temas de Marcel Proust que más me encantaban a mí, como un olor
a mantequilla te podría regresar a la infancia o cosas así, y a ti en este caso, Sí, un picor te regresó a tu tierra natal, ¿no? sí, O sea, totalmente. ese es el poder de la evocación en la memoria que tiene la comida. Sí, no, o sea, y fue una experiencia, les digo, o sea, muy, muy, muy cálida, muy linda. Y también todo se juntó porque, como tú mismo dices, o sea, me recordó a un momento en mi vida en el cual me recordé en la casa de mi abuela, que ese día comí por curioso y me enchilé horrible. Y tuvo la misma reacción mi pareja porque me dijo, no lo hubieras comido o cualquier otra cosa. Entonces, fue todo ese transporte completo, pero sí, o sea, el recuerdo de las papilas gustativas es algo maravilloso, o sea, totalmente, pero sí. ¿Alguien más que quiera intervenir sobre este tema? Ven cómo de la gastronomía logramos hablar de otras cosas, la identidad, la memoria, eh, y también un discurso maduro alrededor de la pureza, ¿no? De qué significa que una cosa es pura, de cómo a veces somos pobres en nuestra concepción de la pureza, ¿no? Y entonces, también quiero decirte, Javier, una cosa, que yo creo que no se le puede poner chile a todo, por ejemplo, ¿no? El sushi me parece un delito, mas no porque creo que cada cocina requiere, ¿no? En su momento esos sabores, ¿no? Creo que no se puede comer sin chile mucha gastronomía mexicana. Digo, que te guste o no te guste el picante, tienes que comerla como es, no puede ser, porque el chile es importante, que no probar el chile sería no probar la cocina mexicana, ¿no? En muchos platillos. En otros no llevan chile, los platillos mexicanos, no todos, ¿no? Sí, sí, claro. Es decir, me parece que los temas que salieron hasta este momento en esta mesa son extremadamente importantes y que hablan de una de las cosas más importantes que tenemos. Pablo, tú sigue porque todavía Sí, tenemos un poquito. sí, pues no sé, a mí me gustaría también un poquito como que ya habiendo cubierto un poco los temas de gastronomía, ¿no? Movernos un poquito ya hacia la relación y la correlación entre lo que es justamente los derechos humanos y el derecho a la memoria, ¿no? Porque creo que ahí hay un tema como también bonito y un poco no explorado, ya viniendo de la tradición, también justamente este concepto en donde, por ejemplo, hace rato hablábamos de la pureza de los ingredientes, ¿no? O la calidad de los ingredientes. Eso existe y luego está ya también el despojo de los mismos, ¿no? El perder ingredientes por las prácticas de monocultivo, por eh, 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 o sea, cualquiera de estos conceptos van a desaparecer, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí en México tenemos el ejemplo de Chihuahua, perdón, de Oaxaca. Oaxaca y su chile chilcuague, que es el ingrediente base para el mole negro oaxaqueño, ¿no? El cual actualmente prácticamente no existe por prácticas de monopolio de parte de Mayordomo, ¿no? Mayordomo es una cadena, que no sé si conozcan aquí en México, que básicamente es una cadena oaxaqueña, que lo que hace es que produce mole pues a granel, ¿no? Y ellos lo que hacen es que van a estas comunidades en Oaxaca y compran toda la cosecha del año para su producción. Y esto despoja a los pueblos de su propio ingrediente, porque ya no tienen producción para su propio platillo tradicional y pierden la posibilidad de tener esto, ¿no? Entonces, existe este despojo y este consumismo, pues un poco desmedido, que sí arrebata las tradiciones, en el sentido de que no es una decisión personal, ¿no? Porque una cosa es que a ti ya no te guste capear el chile en nogada, eso es perfectamente aceptable, pero que ya no lo puedas capear porque la materia prima no existe, eso ya es otro tema. Eso ya no habla de ti o de tus posibilidades, de tus gustos, de tus libertades. Eso ya habla precisamente del despojo y del atropello de otras cosas, ¿no? Entonces,
Creo que actualmente vivimos en tiempos donde cada vez esto de la memoria es más importante porque cada vez se pierden las cosas más rápido y cada vez desaparecen las cosas más. Entonces, en ese tema, a mí me gustaría ahondar un poquito en ello, ¿no? En lo que es la memoria gastronómica, ¿no? En lo que es el despojo de estas tradiciones, una vez más, por prácticas mal logradas o por prácticas abusivas, ¿no? Que es diferente al despojo ya personal de decir, no, pues a mí no me gusta esto y no lo preparo así. No sé si alguien quiere tomar la palabra sobre eso que dice Pablo, que me parece esencial, ¿no? Eso pasa con lo que decía Pablo con mayordomo, pasa en el sur de México, por ejemplo, con el café y esa grande transnacional suiza que no nombraré para no hacerle publicidad, que hace las cápsulas, que usa métodos mafiosos para obligar los productores pequeños a venderle el café, a vender el café y destruye literalmente las cooperativas de pequeños productores. Eso a la larga estandardiza el gusto del café. Y a pesar de que hagan un esfuerzo aparente de escribir, ahora tienen café de África, café de México, café de Guatemala, café de Perú, café, ¿no? Y cada cápsula tiene una procedencia. Al final el café sabe todo igual y los sabores son artificiales, es decir, intervenidos a tal punto que ya no saben al café originario, ¿no? Y eso a la larga va a incidir de manera decisiva en la gastronomía, ¿no? Porque vendrá una generación que no conoce otra cosa sino el gusto de las cápsulas, ¿no? Me parece poderoso eso que decía Pablo y creo que vale la pena reflexionarlo. Le doy la palabra a Javier y después a Antonio que levantaron las manos. Adelante. Gracias, gracias. Sí, retomando el tema también de lo que comentaba Pablo, siento que también el diverso cambio de todo lo que es la gastronomía, en el tipo de taco, el tipo de chiles, el tipo de cualquier tipo de platillo mexicano, cambia evidentemente por los aumentos de los precios de los ingredientes. O sea, si anteriormente mi abuela cocinaba de una forma porque le agregaba un ingrediente que era exportado o cualquier otra cosa y costaba menos en esa época. Ahorita, en 2 generaciones después, mi hermana, mi tía lo cocina. Ese ya no es tan fácil de acceso económico o ya no se encuentra tan fácilmente como en esa época, por lo cual ahí es donde se tiene que crear o imaginar un nuevo platillo, que es como va evolucionando lo que es la comida, que es lo que también desde un momento, claro, es malo que aumenten los precios, la exportación y todo, pero eso lleva a la creatividad o a la misma evolución de todos los tipos de platillos que existen en la actualidad. Evidentemente cambian los sabores, cambia de todo y es adaptarte a los gustos de cada generación, que eso creo que es imposible, pero, pero como tal siento que tanta creación de nuevas cosas o agregar un ingrediente más o quitarle, pues sí, todo deriva del aumento de las cosas, el tipo de importación, exportación, nada más era eso. Antonio, te toca. Ah, Antonio salió sin querer, creo. No, aquí está, aquí está. No, no, estoy aquí. Ah, no te No me vi. ves porque Adelante, Antonio. soy muy chiquito, pero... Hola. Bueno, hola a todos. Y para empezar, una disculpa, pero apunté mal el horario del maldito Zoom. Me apunté hace poquito. Disculpen todos, sobre todo Pablo. Y sí, es aportar mi testimoniancia, porque hace poco fuimos en Veracruz
justamente esta compañía multinacional que Pablo no quiere nombrar y que se llama Nestlé, es, es una cosa feísima para la comunidad italiana. Bueno, obviamente ustedes no me conocen, excepto Pablo y Salvatore, pero yo soy vicepresidente del comités y nos tocó ir a comités italiano, que representa un poco la comunidad italiana en México. Y como tal, fuimos a visitar en ocasión cumplen 143 años los primeros italianos aquí en México y llegaron en Veracruz. Y por segunda vez en el año fuimos a visitar estas comunidades que viven en la selva, casi todos. Son cafetaleras, son fincas cafetaleras, y nos comentaban todas las familias que se dedican a esto, que la llegada de esta cosa nefasta le ha quitado trabajo y la vida a muchos, porque era su vida desde 5 generaciones, orgullosamente producían café de calidad y ya no pueden. Algunos están intentando como reciclarse o reinventarse. He conocido 2 hermanas, ambas de menos de 30 años, ítalo-descendientes, que están intentando vender otro tipo de café con mucha más alta calidad, digamos de tipo orgánico, aunque en el café, como decir, la definición de orgánico no existe todavía, pero es una cuestión técnica, pero digamos que lo producen de forma natural, de como los hacían sus tatarabuelos. Y están tratando de salir adelante así, pero dice, yo vendía 500 sacos al día y ahora vendo 5. O sea, de esa dimensión es el problema. Pero le voy a decir la otra cara de la medalla, porque eso, bueno, Pablo me va a enseñar, esto viene de una, ¿cómo decirlo? Una industrialización de la gastronomía de los últimos 50, 60 años, cultura culinaria de todos los países, empezando por los nuestros, que son Italia y México, que tiene una tradición culinaria importantísima y que es minada por esto, pero es por esta industrialización que, como decía Pablo, estandariza. Yo agregaría estandariza hacia abajo la calidad de la comida, hasta la hace ya no sana. Esto, bueno, ha conllevado el crecimiento de muchas enfermedades, pero bueno, ese es otro discurso. Lo que quería para hablar de la otra cara de la medalla. Llegamos al aeropuerto de Veracruz y lo primero, Salvatore sabe, como buen napolitano, en la mañana yo necesito un expreso, si no, no puedo sobrevivir al día. Entonces busqué lo que más se parecía a una tienda en que podía satisfacer mi deseo, digamos, o mi falta de expreso. Ni me acuerdo cómo se llama, ni la quiero recordar. Pero bueno, pagamos por un expreso doble, 80 pesos, le tratamos de explicar cómo hacer un expreso. Evidentemente no tienen ni idea de qué es un expreso, porque piensan que el expreso es un café americano con poco café, porque quizás no tienes ganas de tomarte mucho café, ¿no? Pero, y pagamos como 85 pesos. 85 pesos. Un café que ni tomamos, la verdad. Llegamos en Huatusco y había una manifestación y ahí al lado había una cafetería italiana, digamos, entre comillas, de ítalo-descendientes. Y no por ser italiana, sino por estar en el pueblo, era relevante el hecho. Entro a esta cafetera, le pido el mismo expreso, 1000 veces mejor, y le digo, ¿cuánto te debo? Y me dice, 10 pesos. Digo, oye, te pedí un café, un expreso, 10 pesos. O sea, yo vivo en la Ciudad de México y nunca en mi vida he pagado un café, un expreso, 10 pesos. Entonces, ahí es a donde piensas, ¿no? Hacia dónde estamos yendo con esto, ¿no? O sea, es la comida que para mí es cultura, para mí es historia, como bien han dicho ustedes. Para mí hay dos tipologías de personas, las que
comen para vivir y nosotros que somos los que vivimos para comer. Entonces, como desprestigiar siglos de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras raíces, en cambio de una mayor utilidad económica, porque de esto se trata aquí, para unos pocos, es una, ¿cómo decir? Es una reflexión que, bueno, llevaría semanas o meses o años en resolver. Y yo creo que eso no va a llegar a ningún lado. Y cuando pienso en mis hijos que van a estar obligados a vivir en este mundo y no van a poder conocer lo que nosotros conocimos de niños, ese es de una tristeza increíble, increíble. Esa es mi reflexión que quería aportar. Muchas gracias por escuchar. Bye. ¿Alguien más? Porque si no, le pedimos a Pablo que empiece a tomar, a recoger todo lo que salió para darle un sentido a esa reunión que me pareció muy rica, muy bella, y que además de darme una cierta hambre, que a esta hora se vale. Quiero irme a comer algo, pero no es esto. Creo que sacó a relucir muchos problemas alrededor, ¿no? Muchos temas alrededor de la comida. Comida italiana, comida mexicana, ¿no? Creo que eso quería solo decir que esto del tema de las transnacionales, de los ingredientes, por ejemplo, estoy pensando en Monsanto con el ataque violento a la diversidad, ¿no? La diversidad de los... Piensen que a través del transgénico de Monsanto, el riesgo es que perdamos la diversidad del maíz, ¿no? El maíz en México tiene una diversidad extraordinaria, no es uno, no son dos, no son tres, ¿sí? Son muchísimos maíces, pero gracias a lo transgénico puede ser que en 50 años no haya otro maíz que uno, ¿sí? Y es un maíz que vergonzosamente no se puede resembrar, es decir, es un maíz estéril, de manera que los campesinos tendrán que comprar siempre la semilla para poderlo sembrar porque ya no podrán utilizar lo que producen. Eso es una cosa casi inmoral, ¿no? Diría yo. Pero eso me parece también lo que decía Antonio, ¿no? Un ataque a la dignidad de las personas, un ataque a la economía de las personas, pero responde a una necesidad, la superproducción. Es decir, necesitamos producir tanto de todo, y no porque se necesite, sino por el lucro, ¿no? Por el mercado. Entonces, tanto café, tanto maíz, hay que producir tanta carne. Piensen en estos edificios de 30 pisos en China, donde cada piso contiene miles de cerdos, ¿sí? Un edificio lleno de cerdos destinados a la producción, ¿sí? Carne, ¿sí? Y mucha de esa carne se va a tirar a la basura. Se va a tirar a la basura porque nadie la va a comer, pero mantiene en vida el mercado, ¿no? O piensen en las naranjas que Europa tira a la basura todos los años, toneladas de naranjas porque no las podemos regalar a quien no tiene nada, porque si las regaláramos alteraríamos el precio del mercado. Detrás de esa desgracia que dice Antonio está el mercado. Sí. Está el mercado y el mercado viola los derechos de las personas. Esa es la realidad. No hay de otra. ¿Sí? Hasta mi crema de chocolate favorita, que también no quiero nombrar para no hacer de la publicidad, pero es una sola y no hay nadie que la hace igual. Esa crema de chocolate y avellanas está destruyendo los equilibrios de Italia, porque no sé si ustedes lo saben, pero los que antes tenían árboles de manzanas, ahora tienen árboles de avellana porque le conviene vender avellanas a la Ferrero, ¿sí? Para hacer la Nutella.
Y es increíble como la Nutella está destruyendo la diversidad de los cultivos en Italia, porque todo el mundo se convierte a las avellanas porque Ferrero compra, porque tiene que distribuir en el mundo entero la Nutella. Entonces ya las avellanas no son suficientes. Parece tonto, pero eso destruye de un pueblo, ¿no? Entonces ahora todo el mundo come Nutella, pero ya no hay otros cultivos. Y eso es terrible, ¿no? Que se sacrifica un cultivo para otro porque conviene a nivel económico, eso, ¿no? Entonces, Pablo, te dejo la palabra para que tú nos ayudes a cerrar esta reunión maravillosa que hicimos con la participación de mexicanos e italianos juntos, como no podíamos preverlo y como es fantástico que haya sido. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Pues mira, rápido como para empezar este cierre, me gustaría hablar justamente un poquito de lo que estabas hablando, Paolo, de, de esto, del ataque violento y voraz, que, que como ahorita decías, al final, atrás de todo está el mercado, ¿no? Y atrás del mercado, pues el sistema regente capitalista, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Y de ahí podemos partir de todos los temas que hablamos, ¿no? Pero sí me gustaría como que ahondar un poquito en eso, en el tema de que se relaciona un poco con lo que yo estaba hablando de este ataque y esta violencia a la memoria gustativa, ¿no? Lo mencionaron varias personas aquí, el tema de que nuestros hijos no van a poder probar cosas que probamos, eh, que la memoria justamente así papilar gustativa se está alterando de una forma muy fuerte, las cosas desaparecen, no vamos a poder transmitirlo a las generaciones que vienen. eh, y eso es tristísimo, ¿no? O sea, como nota de pie, eso es, tú le decías casi inmoral, yo lo diría absolutamente criminal. Es un ataque a nuestra cultura, es un ataque a nuestra memoria, es un ataque a nuestra alma, ¿no? Es un ataque a las generaciones pasadas. Eh, es algo brutal, es algo horrible que sucede y es algo que va a suceder cada vez más, ¿no? Esa es la cuestión. Y ya estamos en este modo y ¿cómo podemos decirlo? Sí, en modo supervivencia, en donde estamos tratando de recolectar y conservar la mayor cantidad de memorias que tengamos para que no se pierdan, pero nos van ganando, ¿no? O sea, el paso en el que desaparecen las cosas es más rápido en el que podemos recolectarlas, ¿no? Esa es una realidad, es algo horrible que hay que aceptar. Eh, y pues nada, ya regresando con ese tema tan triste, este, pues justamente se trataron buenos temas ahorita acerca de la memoria colectiva, acerca de la gastronomía, acerca de la historia y la cultura que envuelve todo. Y ahí me gustaría que empezáramos a cerrar la conversación con eso, con algunas reflexiones, con algunos temas. Me pareció de los temas más importantes o más interesantes que ahorita tratamos, era acerca de esto de qué es lo original, ¿no? O sea, porque creo que fue, como siempre, algo que nos elude, porque es muy difícil de definir qué es lo tradicional, qué es lo histórico, qué es lo puro, ¿no? Porque ahorita hablábamos justamente de este café expreso de 10 pesos. Yo me acuerdo, Paolo, que nos decías que el mejor expreso en la Ciudad de México se encontraba en la comercial mexicana de Miguel Ángel de Quevedo. Así, ¿no? O sea, en un súper puedes encontrar el mejor expreso, según, o sea, de boca de un italiano que puedes encontrar en la Ciudad de México. A mí cuando me dijiste eso, se me hizo una cosa increíble, porque dije, rescatando precisamente en este mar de incertidumbres y de cosas horribles, que exista un expreso en una terminal de 10 pesos que le gana el de 85 y que exista un expreso en la comercial mexicana que le gane a baristas con premios, a mí me parece bellísimo. A mí eso habla justamente de la tradición y se habla del cuidado y el tratado que existe, ¿no? Porque a veces tenemos los mismos insumos y es
la dedicación y el cuidado que alguien tiene, lo que lo traduce y no funciona, no sale bien. Y hay personas que entonces a mí me gustaría muchísimo como que con eso cerrar un poquito la conversación acerca de siempre estamos un poco adelante, pero la calidad humana en la gastronomía particularmente creo que es un tema que no se trata. Todos tenemos estas memorias de la nona, la abuela, la madre, cocinándonos algo divino en situaciones precarias o poco beneficiosas y nos sabía mejor que a nadie, ¿no? Y eso habla también justamente de esta memoria papilar que a mí me gusta decir porque pues la forma en la que despertamos muchas memorias es a través del gusto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría muchísimo como que empezar a cerrar esto con ese tipo de reflexiones acerca de cómo la gastronomía evoca memorias, evoca historia, evoca pasiones. Dos pueblos, italiano, mexicano, creo que son personas y pueblos que tienen sentimientos a flor de piel, gente muy pasional, gente que se toma muy en serio su comida, gente que nos tomamos muy en serio, de verdad, muy en serio nuestra comida, y que es un vehículo para nuestra memoria, es un vehículo para nuestras tradiciones, para nuestra historia, para todo, ¿no? Entonces, me gustaría que cerráramos un poquito con eso. Ustedes, alguna reflexión que tengan uno de los temas, algún hilo suelto que se haya quedado por ahí para empezar a cerrarlo. Pablo, si me permite Sí, compartir, adelante, adelante. no, si me permite compartir mi pantalla. Sí, claro. En este preciso instante lo voy a hacer. Espérame. ¿Ya? Ok, yo Adelante. quisiera concluir eh, nada más compartiéndole unas diapositivas de un encuentro que tuve hace unos meses aquí en Tlaxcala sobre una situación que yo no había pensado, cómo reducir el cambio climático con una dieta sostenible. O sea, nosotros pensamos que se puede reducir el cambio climático solo pues, no, con autos eléctricos y con energía alternativa. Y esta conferencia me dejó así como sorprendido de cómo hay alimentos que, que para producirlos, pues prácticamente acaban con el planeta. Están acabando con el planeta. Y se lo puse ahí, usted lo pueden bajar, porque es importante cómo reduciendo, por ejemplo, las carnes, porque la ganadería es la más contaminante. Consumir carne contribuye al 14.5% de la emisión mundial de gases a efecto invernadero. Lo sé que a todo mundo le gusta la carne, el filete y la rachera y todo eso, pero también tendríamos que tener esa sensibilidad, ¿no? Y también se mencionaba en esta conferencia que hay un problema ahorita que es la producción de metano. Ya estamos produciendo mucho metano. ¿Y saben quién produce lo más? No es lo que se escapa del el metano que se escapa, no, son las vacas. Las vacas producen con sus pedos un chorro de metano. Y entonces con la producción de carne, que tanta carne, nos están prácticamente calentando el clima. Entonces también eso era un tema que quería así nada más abordar y como que a lo mejor dice, no, no vamos a cambiar, pero bueno, pues si le metemos menos carne a nuestros platillos, pues ya estamos
contribuyendo a que el planeta no tenga tantos problemas climáticos. Con eso yo concluyo. No, yo quisiera, perdón, que agregue una cosa sobre eso que acaba de hacer Salvatore, ¿no? Quisiera que ustedes valoraran, como yo estoy valorando, este momento que vivimos juntos. Porque la Semana de la Cocina Italiana en el mundo se presta a la autocelebración, ¿no? Entonces vamos a hacer eventos donde hablamos bien de la cocina italiana, donde hablamos de cómo se hace la pasta, donde promovemos el jitomate italiano, que no es ácido, como dice Pablo, donde hablamos de la defensa de los ingredientes nuestros para todo, ¿no? Todo una cosa detrás del mercado. Y nosotros hoy hicimos un evento donde pusimos en el centro la cocina. Creo que a todo le dio hambre porque hablamos de la cocina con mucho amor. Y cada una, la cocina mexicana, la cocina italiana, con mucho afecto, con mucho cariño, porque es parte de nuestra memoria. Pero no dejamos de reflexionar sobre todo lo que está alrededor. Por ejemplo, esto que nos enseñó ahora Salvatore está muy fuerte, ¿no? Porque habla nuevamente de cómo la producción puede destruirlo todo. Los abuelos me contaban cuando yo estaba chico que ellos comían carne 1 o 2 veces a la semana, ¿no? Y que muchas veces el día de la carne era el domingo. Sí. Hoy en muchas familias se come carne 2 veces al día. Y esto implica lo que dice Salvatore, ¿no? Que ya las vacas no son suficientes. Pero eso que a mí me llama mucho la atención, comemos 2 veces al día, ¿por qué? Es decir, las vacas no son suficientes porque nosotros comemos carne 2 veces al día, o nosotros comemos dos veces al día para justificar todas las vacas que están, porque es evidente que si las empresas de carne tuvieran que vender menos carne, cerrarían. Y entonces implementan la demanda para poder mantener alta la oferta. Y después descubrimos que la carne la tiramos. Y que con la carne hacemos abono, con la carne hacemos comida para los animales y los obligamos a comerse a sí mismos. El canibalismo de los animales lo hemos creado nosotros. Le damos a los pollos comida para pollos hecha con pollo. Sí, eso es increíble. A las vacas les damos a comer cosas raras que contienen vacas. Sí, es una aberración al servicio del mercado. Y eso no solo va en contra de las tradiciones, va en contra de nuestra misma salud. De nuestra misma salud, que es un derecho inalienable, ¿no? Entonces, Salvatore, Antonio y Tea, va. Bueno, yo solo para presentar la otra cara de la medalla, como decía Antonio, estos son los alimentos más sostenibles, según esta investigación. Son los que impactan menos sobre el cambio climático y pues claramente también en nuestra salud, ¿no? Las frutas, verduras, cereales integrales, las legumbres, los alimentos orgánicos, pues solo para sensibilizarlos a sensibilizarnos, porque bueno, yo de por sí tengo una dieta particular y ya hago uso de solo estos alimentos, ¿no? Y eso era solo para concluir mi aportación. Gracias. Antonio. Me toca, sí. Mira, yo escuché a Pablo y me llamó mucho la atención del término original, ¿no? Y después, curiosamente, Pablo, como remarcó este aspecto de qué es el original, quería hacer una reflexión sobre este punto.
la gastronomía, yo creo como todo, como la cultura en general, nunca es original. O sea, en qué sentido? Em, siempre es el producto de un intercambio, de mestizajes, de interconexiones entre culturas diferentes. Hay no sé si conozcan, pero hay un autor, un músico, que es Jorge Drexler, que es uruguayo. Para quien no lo conoce, lo invito a que lo conozcan porque es una persona que va mucho más allá de la cuestión de la música. Pero bueno, él tiene un TED Talk que se llama La Décima y habla de eso a punto, que le pidieron escribir una décima, que es una forma musical muy específica. Entonces dice, yo empecé a estudiar la décima y descubrí que al final la décima, que es un poco pariente del tango, por entendernos como tipo de música, era el producto dice, primero de los africanos y después llegó en América y después un americano, bueno, un italiano que vivía en Estados Unidos, pero que era argentino, empezó a inventar el tango. Y de ahí, en Veracruz, regresamos ahora en Veracruz, hay un género musical muy similar y en Veracruz piensan todos que ellos lo inventaron, como en Argentina todos piensan que inventaron el tango, como en Uruguay la milonga, y así es en todo el mundo. Entonces dice, él llega a esa conclusión, cualquier cosa, si lo ves de lejos, lo puedes como individuar en un área geográfica o ¿cómo decir? Que tenga una tradición específica del lugar. Pero más te acercas, más te das cuentas que las cosas no son unas, o sea, son el producto, como te decía antes, de muchas cosas. Y así es la comida, o sea, nosotros, nuestro orgullo como italianos, como napolitanos, es la pizza, pero si no hubiera llegado desde México el jitomate, la pizza no la hubiéramos tenido. Eso es un pequeño ejemplo. Entonces, esa es la otra parte de lo que yo quería reflexionar. Nuestra gastronomía no es la nuestra, o sea, no es la mexicana, no es la italiana. Obviamente sí hay, ¿cómo decir?, connotaciones, ¿no? Pero y ese es lo bonito, no solo de la gastronomía, sino de la cultura y del mundo en general. Nuestra gastronomía es el producto de muchas gastronomías. Y regresando a la idea de la globalización, obviamente la globalización es un concepto que es a los antípodos con esto, porque nosotros estamos sumando culturas y aquí se están cancelando culturas. Y esa era, yo pienso, otra reflexión que es por hacer. O sea, la gastronomía es una forma de enriquecer un país culturalmente también. Y si nos quitamos esta oportunidad, aparte de las papilas gustativas, lo que quieran, que es muy importante, obviamente, pero nos están quitando también esta posibilidad de tener un intercambio cultural, de poder crecer como la humanidad ha crecido por milenios, y ya no se puede dar esta cosa, porque alguien decidió que ya no tenemos que tener este intercambio. Bueno, esa es mi reflexión, un poco triste, pero... Tea, Sí, dos cosas quería decir, también como reflexión. Cerca de lo que se decía antes de la carne, que ya no hay muchas vacas, muchos puercos y así para comer, y nosotros seguimos comiendo carne. Aquí en Italia, no sé si en general en Europa o ahí también, eso lo desconozco, la verdad, ya se está empezando a hablar de la carne química, Mm. en Europa sobre todo. Y Italia es el único país que se niega a aceptar que ya tendremos a fuerza que
que comer carne química creada por laboratorios. Y en Europa ya obviamente, Italia es la última en varias cosas. Y los italianos lo sabrán muy bien. Pero para mí es impresionante esto de tener que, yo sí como carne, pero no en una manera exagerada. Pero para mí es impresionante eso tenemos todo en la naturaleza nos da muchas cosas que sea importada o menos, o que gracias a la historia tenemos verduras que antes no teníamos, pero es realmente, no sé, tendrá sus lados positivos seguramente, pero que tenemos que crear carne finta al final y al cabo. Porque consumimos todo. También esto creo que es un elemento que tenemos que considerar. O sea, la naturaleza nos da todo y nosotros humanos la estamos arruinando en esta manera. También cerca de lo que decía el doctor Falco del cambiamiento climático y de todas esas cosas. Y la otra cosa ya se me olvidó, obviamente. No, Pero lo fíjate, lamento, se me fue. fíjate, Tea, que yo quería decir algo. A mí siempre me ha parecido verdaderamente, no sé si la carne química o sintética, como le dicen, Sí, va a ser bien o mal a la salud, espero que no, pero me parece que la justificación es preocupante, ¿no? Nosotros tenemos que hacer carne sintética para el bien de la humanidad porque no hay comida. Eso, nosotros vivimos en un planeta donde dos partes de la humanidad se comen casi toda la comida de los demás. Que no es verdad que nos comemos la comida de los demás, más bien la tiramos a la basura porque no sabemos qué hacer con ella. Y hay gente que se muere de hambre. Es como decir que vamos a hacer carne sintética porque no hay carne para todos, mientras hay una parte de la humanidad que tira a la basura la carne. Entonces tú te das cuenta que, como siempre, la razón de la carne sintética es el exactamente, mercado. claro. Que eso va a ser otro Que- sector de mercado, va a ser otro negocio, un negociazo. Entonces vamos a imprimir con la impresora 3D, porque así es. Con la impresora 3D vamos a imprimir los bisteques. Es impresionante. Una impresora que hace la carne para venderla. Y obviamente siempre para las personas ricas que se pueden permitir comprarlas, porque obviamente las pobres van a seguir en la misma Exacto, situación. exacto. Y Pero todo a mí me gustaría hacer una reflexión. Eventualmente ese escenario se va a revertir y van a ver que las Okay. vacas reales solo van a ser para ricos y los pobres vamos a comer solamente comida sintética. Eventualmente va a haber ese cambio rarísimo en donde la carne viva va a ser la cara y va a ser rarísimo ese cambio. es increíble. Es increíble, es impresionante. También otra cosa, por ejemplo, nosotros italianos consideramos los insectos comidas, no sé, encuentren ustedes una palabra, no quiero ofender a nadie ni a nada, absolutamente, pero para gente pobre, ¿no? Yo fui a México, los probé los primeros días que llegué y la verdad no me gustaron. Pero se hacen muchas cosas con esto, tanto harinas como otros ingredientes que sirven para la alimentación cotidiana. Son fuente de proteínas al fin y al cabo. Entonces, o sea, y aquí también ahorita se va a empezar a hablar de esto, de que tenemos que comer también esas cosas porque carne, otras fuentes de proteínas no la tendremos. Entonces, hay que hacer un cambio en la cultura italiana, europea en general, de pensar que no es que los insectos o la carne sea sintética sea para gente pobre o que no se puede permitir las cosas. O sea, es un ingrediente como otro.
No sé si me Ujú. expliqué, siento que me Sí, trabé un sí te poquito, pero ok. no, no, sí te explicaste. Adelante, Javier. Gracias. Sí, como tal, el tema que estaba mencionando, Tea, yo lo veo desde una perspectiva un poco igual, pero al mismo tiempo diferente, porque como ella lo mencionó, lo de los insectos, claro, en Italia tal vez en algún punto lo lleguen a consumir ya porque va a ser el sustituto de la proteína para eventualmente erradicar el consumo de carne. Y ahí es donde yo veo también un choque generacional, un choque cultural, porque en México es un alimento, los insectos, algo que se empezó a consumir como nuestra primera fuente de proteína porque no existía esa ganadería, todo ese rico agricultura y demás. Entonces nosotros nunca fue como una necesidad, al contrario, fue como nuestro alimento y para ustedes, bueno, para Europa en este caso, se va a convertir en algo que van a necesitar cuando nosotros pues ya lo traíamos, vaya, o sea, nos acostumbramos a eso. Yo desde niño me recuerdo que íbamos y comíamos cualquier tipo de gusano de maguey, un chapulín, cualquier cosa así, y era como de, esto es riqueza cultural de mi país y es algo que se ha hecho desde hace mucho tiempo. Entonces ahí yo sí noté ese choque de ahora nosotros, como comentaba ella, es como de ahora nosotros vamos a tener que consumirlo para evitar consumir carne. Entonces es un cambio de proteína, pero únicamente era esa mi aportación. Te digo, vivimos en una distopia, es algo rarísimo. Así está fuerte, está fuerte. Sí, totalmente. No sé si Salvatore y Pablo quieren cerrar esta charla, ustedes dos. Tea Salvatore, tiene porque mano al, no, Tea tiene la mano alzada. es una ex mano. No, sí, exactamente. Ah, Va pues a bene. mí me gustaría justo así como que empezar a cerrar ya este tema y la conversación en general con esto de los consumos responsables, porque justo es el tema que creo que nos faltaba y es con el que se cierra bien, que es ese, ¿no? O sea, el tema de los consumos responsables. Aquí hablábamos de lo que no es, o sea, de la no origen, de la imposibilidad de la originalidad, lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo, lo mencionábamos también anteriormente en cómo lo tradicional y lo original es un concepto imposible de llegar, es súper utópico porque ya en esta época moderna ya todo se hizo, ya todo se dio y todo se trata de renovar, innovar, mezclar, ¿no? Interdisciplina, metadisciplina, estamos en esa era, ¿no? Y eso nos trae justamente a esto, a las nuevas formas de consumo, ¿no? Ya sea la carne de laboratorio, ya sea las proteínas de otros animales, estas nuevas formas de alimentación y de dieta, porque es algo muy chistoso, como justamente las cocinas tradicionales, mal nombradas, pero nombradas así, las cocinas tradicionales se van a tener que adaptar, ¿no? Y eventualmente vamos a tener el nacimiento de nuevas cocinas, que eso siempre es lo emocionante, ¿no? O sea, cómo nos vamos a adaptar a estos nuevos consumos. ¿Cómo es que el mercado va a hacer que a los italianos y a los europeos en general les gusten los insectos, ¿no? O sea, eso es todo un reto, ¿no? O sea, cómo integrar estos nuevos ingredientes, estos nuevos sabores, porque justamente son sabores a los cuales no estamos acostumbrados, no conocemos. Hace rato la persona que se salió lo mencionaba, o sea, los paladares van cambiando. No es que a veces, no es que no sepa rico, es que tu papila es virgen en ese sabor y no sabías a qué tenía que saber, ¿no? Entonces, es la construcción de una nueva memoria gastronómica, es la construcción de un nuevo paladar, es la oportunidad de crear nuevas cocinas, ¿no? Porque la cocina italiana del siglo tal, la cocina italiana moderna, la cocina italiana va transformándose, va evolucionando y hacia allá vamos. Y todos estos nuevos ingredientes, porque son nuevas cosas que estamos creando, nuevos sabores. A mí particularmente desde el ojo gastrónomo, me hace ruido, pero me gusta ese ruido, porque me está abriendo todo un universo nuevo de cosas por venir, ¿no? Un nuevo reto, ¿no? Hace unos años cuando empezamos a esto de los consumos responsables, ¿no? No es que todos tengamos que ser vegetarianos, es que puedes comer res una vez a la semana y otro día cerdo y otro día tal, ¿no? O sea, es reducir
el consumo excesivo de ciertas cosas, porque eso también nos va alterando nuestro paladar, ¿no? El hecho de que comas res 6 veces a la semana, pues te limita gastronómicamente, te limita en los términos de posibilidades de sabores, ¿no? Entonces, creo que ya lo habíamos hablado, lo que provocó estos cambios en la dieta no es bueno, ¿no? Fue la sobrepoblación, fue el consumo excesivo, fue el mercado. Todas estas cosas son negativas, pero ahora nos están trayendo cosas positivas, ¿no? El otro lado de la medalla otra vez aparece. A través de estas nuevas necesidades nacen oportunidades y vamos a ampliar un horizonte gastronómico completamente nuevo, que nace absolutamente de la desesperación. Y creo que la humanidad, en términos de desesperación, somos brillantes cuando nos ponen entre la espada y la pared, ¿no? Ahí es cuando brillamos más, ahí es cuando generamos mejores cosas. Y yo creo que la gastronomía en este término pues se vienen cosas interesantes, se vienen cosas nuevas que a mí me entusiasman, les digo, desde el punto de vista gastronómico, es algo que para mí pues es emocionante, es tener esta nueva posibilidad y necesidad, ¿no? Porque el mercado creó esta necesidad, ahora hay que cumplirla. Y yo con eso cerraría mi participación, justamente. Salvatore. Bueno, entonces, pues yo creo que sería el momento de agradecer a todos. Agradezco a Pablo y a Paolo por haber propuesto este tema, esta reunión en esta semana para la Dante Alighieri de Tlaxcala y la Academia de Paolo. Y pues de mi parte, pues diría, pues me conformo que me cambien el gusto, pero que no hagamos guerras por la alimentación, por el comer, ¿no? Sí. Sí, estoy dispuesta a cambiar de gusto, a comerme una marucha pero que no hagamos guerras porque hay falta de alimentos o porque un país o una multinacional está monopolizando esta cuestión, ¿no? Que es derecho fundamental de cada uno de los que viven en este planeta. Ujú. Muchas gracias, ¿eh? Y buen apetito. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a Hasta ustedes. luego. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Provecho. Provecho. Buen Gracias, provecho. Pablo. Provecho. Chao, Chao. Salvatore. Buen Chao, apetito. chao, Antonio. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias. Chao, gracias.